Ahora mismo es muy habitual ver cómo se enseña esta casa, cómo se enseña la otra, cómo se dice que ahí ha comprado una casa un futbolista, que en el otro sitio tiene una gran villa un actor. Nosotros tenemos un principio básico de confidencialidad en el trato con los clientes. Aportamos capital para el desarrollo de todo tipo de proyectos. Empezamos a hacer operaciones a partir de 1 millón de euros, con un techo en la parte superior de 150 millones de euros por operación. En el caso de España, la financiación alternativa, que ha crecido mucho en los últimos años, aún no acapara ni siquiera el 20% del mercado. Claro, tú te vas a países como Francia, Alemania, y el nicho de mercado que tiene la financiación alternativa está en el 30 al 35%. Tú te vas a Reino Unido, está en el 40, 45, 50%. Tú te vas a Estados Unidos y está en el 50, 60 o más. ¿Cómo se vende un producto de ultralujo? Tú tienes que entender, sobre todo desde el punto de vista psicológico, qué es lo que está buscando alguien, un empresario, una familia que quiere adquirir una de las propiedades que tenemos en venta de lujo, de ultralujo, sea de 8 millones o sea de 28 millones. Hay que pensar que es una persona, por ejemplo, que posiblemente no tiene solamente esa casa, sino que puede tener un piso en Mónaco, puede tener una casa en Londres, puede tener una casa en Berlín, puede tener propiedades repartidas por todo el mundo. Segundo, hay que tener en cuenta por qué quiere venir aquí, por ejemplo, a Marbella. ¿Qué le ofrece Marbella? Tú eso tienes que entenderlo. Yo recibo a diario una cantidad de peticiones o bien de propuestas continuas. A mí siempre me gusta subrayar la idea de que no hay negocios si no hay ventas y no hay ventas si no hay comunicación. Un consejo que le pudiese decir a una persona de 20 años que quiere lograrlo todo a nivel profesional. Identifica a los mejores y procura estar con ellos. Bueno, buenos días. Hoy estamos en un episodio más del podcast de Nubic y hemos traído a Alfonso Merlos. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer estar con vosotros aquí en este podcast. Encantado. Muchísimas gracias por venir, Alfonso. Gracias Antes a de vosotros. nada, para que no te ubique, para que no te conozca, explícanos quién es Alfonso Merlos. Bueno, yo diría que esencialmente un apasionado de la comunicación y un convencido en toda mi trayectoria de que la comunicación es una herramienta ampliamente extendida, brutal, muy potente para generar negocio en distintos ámbitos. Hoy nos va a ocupar el inmobiliario y el financiero y precisamente en mi calidad de vicepresidente de Dexter Global Finance y de Trivax Real Estate. Vale, porque cuéntanos un poco, ¿a qué se dedican estas compañías en las que estás ahora mismo con el foco puesto? Bueno, primero, cuéntanos cuál es el paraguas de tus compañías, porque sabemos que gestionas o estás implicado en más de una, y a qué se dedica cada una de ellas. Bien, Dexter Global Finance es una compañía que nace con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, de la financiación alternativa con capital privado. Esencialmente somos gestores e intermediarios financieros. Tenemos bajo nuestro mandato y representación a más de 40 fondos internacionales, fondos institucionales, fondos deuda, private equity y fundamentalmente intervenimos en el ámbito inmobiliario, fondos de rentabilidad y por lo tanto no entrando a comprar activos, sino prestando dinero a los empresarios que compran activos. Con la marca Dexter, compañía fundada por J.D. Ramírez, su presidenta, nos establecemos hace 7 años con base en Marbella, con operaciones en toda España, con capital internacional en todos los casos que está bajo nuestra gestión para llevar a cabo operaciones principalmente en todo el país, por supuesto, incluidos los 2 archipiélagos. Por lo tanto, financiación alternativa con capital privado, que es un área y que es un segmento que ha tenido un crecimiento exponencial, pues justamente en los últimos 8 o 10 años en España. Qué bueno, Alfonso. Explícanos un poco la estructura de la compañía, sobre todo hace 7 años que nace. Nos decías fuera de cámaras que JD es un poco más la parte financiera y tú eres un poco más la parte de comunicación comercial, ¿no? Bueno, inicialmente date cuenta que efectivamente, en fin, J.D. Ramírez es una persona de una trayectoria súper reconocida en el sector, no solamente a nivel España, sino a nivel internacional, con más de 20 años dirigiendo sus propios fondos. Por lo tanto, es la presidenta, fundadora y alma de la compañía. Inicialmente, cuando yo me incorporo a Dexter, prácticamente con el nacimiento de la firma, me focalizo en lo que hoy es imprescindible para cualquier compañía, la comunicación, el marketing y la publicidad. A mí siempre me gusta subrayar la idea de que no hay negocios si no hay ventas y no hay ventas si no hay comunicación. Y esto se puede predicar prácticamente de cualquier sector de la economía. Y es verdad que automáticamente y en poco tiempo, con un crecimiento muy fuerte de la empresa y muy sostenido, cojo pues toda la parte de la vicepresidencia y la dirección general de operaciones. ¿Qué es lo que cubre y qué es lo que cubrimos? Pues todas las áreas que implican una operación financiera, profesionales altamente especializados, todos los que os podáis imaginar y más. Un gran equipo de financieros propiamente,
un gran equipo de contables, un gran equipo de analistas de riesgos, por supuesto un gran equipo de marketing fundamental y un paraguas, como decíais anteriormente, para que el cliente tenga la sensación de que a lo largo de toda la operación, dure 1 año, dure 2, dure 3 años, sea una operación de construcción de villas, sea una operación de reforma en un gran edificio, tiene la seguridad y tiene la red de una compañía como Dexter. Siempre nos gusta subrayar la idea de que desde que el cliente entra por la puerta de la oficina o accede a nosotros por otros canales hasta que culmina la operación, y no culmina la operación cuando termina la villa o cuando termina el edificio, sino cuando lo vende y devuelve el préstamo, está con nuestro seguimiento, con nuestro acompañamiento de cada uno de los profesionales y de cada uno de esos equipos de especialistas. La comunicación interna en estos casos es casi tan importante como la comunicación exterior. Claro, pues entendemos que este es tu punto actual. A mí me gustaría saber cómo llegas hasta este punto partiendo de, tú eres una persona que estudió periodismo, no hemos hablado detrás de cámara, tu mundo es la comunicación, de hecho eres presidente y fundador del Mundo Financiero. ¿Cómo pasas de ese punto A este punto B? Es una transición que viene motivada por los tiempos y yo creo que viene motivada por lo que hoy sectores como el financiero o el inmobiliario están demandando. Probablemente hace 10 años, hace 20 años, la forma de vender casas o la forma de vender productos financieros era otra. Era más callada o era más opaca o estaba más blindada. Hoy realmente, si tú no te posicionas, si no tienes una notoriedad, si no tienes una publicidad, si no tienes una relevancia en el espacio público, es mucho más difícil vender tu producto. Y al contrario, hay empresas que en un momento determinado pueden tener, si tú no apuestas por la comunicación, menos estructura que tú, menos potencial que tú, menos capacidad que tú, pero sin embargo, desarrollando muy fuertemente esa línea de marketing, pueden llegar más lejos. ¿Por qué? Bueno, ha cambiado la sociedad, han cambiado los hábitos de consumo. El promotor de hace 30 años no es el promotor de ahora, del año 2025 o 2026. El financiero de hace 30 años no es el financiero de ahora. Y por lo tanto, ¿cuál es mi transición? Yo siempre he dicho que la comunicación es mucho más que el periodismo es mucho más que la televisión, el periodismo es mucho más que ahora incluso las redes sociales, donde están cobrando tanta relevancia, tanto peso e influencia los podcasts. Al final es un puzzle en el que intervienen muchas piezas. Y lo importante para mí es manejar todas esas piezas dentro del ámbito de la comunicación a nivel estratégico, táctico y operativo. Y eso predica de lo que tú puedes hacer en los medios de comunicación, o de lo que puedes hacer en una institución, o de lo que puedes hacer en una empresa. Y hoy, en ese campo tan ampliamente extendido de la comunicación, más marketing, más publicidad, se pueden hacer muchas cosas y tremendamente positivas, con el fin, en el caso de la empresa, de generar negocio y, por lo tanto, de producir riqueza, que es el fin que tiene cualquier compañía. Es el músculo principal de cualquier empresa, las ventas, la parte... Absolutamente, absolutamente. Si no hay ventas, no hay negocio, y se puede predicar de cualquier área en la que no te tengamos. Es que es comunicación, no es solo comunicación, es estrategia y es ventas. Absolutamente. Daos cuenta, y vosotros que aquí en este espacio pues dais cabida a la parte de la empresa, pero esto no deja de ser un foro también mediático, no de medios de comunicación tradicionales, sino de nuevos medios. ¿Por qué hay nuevos medios? Porque hay nuevos consumidores. ¿Dónde tienen que estar los nuevos comunicadores? Que es lo que estáis ejerciendo vosotros ahora mismo. Pues donde están las nuevas audiencias, ¿no? Totalmente. Entonces, daos cuenta, si nos fijamos un poco en cómo se maneja el marketing en una compañía como la nuestra, hace años, pues quien llevaba la comunicación o el marketing era algo más que un jefe de prensa, era una especie de relaciones públicas. Tú ahora tienes que tener profesionales como nosotros tenemos, súper especializados en todos los campos. 1, la relación con los medios tradicionales. 2, la gestión de las redes sociales. 3, el diseño gráfico. 4, la producción y la edición audiovisual. 5, nosotros tenemos un equipo de 6, 8 profesionales dedicados al posicionamiento digital de la compañía. Y por consiguiente, daos cuenta de qué perfiles tan distintos, tan interesantes y tan complementarios intervienen en eso que llamamos de manera genérica comunicación. Y tan necesarios para hacer de una marca como la vuestra algo muy fuerte en redes sociales. Absolutamente. Daos cuenta que nosotros, incluso cuando nace Dexter, que en función de cómo es verdad que en el mundo financiero se vive la vida con tantísima intensidad que al final 7 años se te pueden hacer 17, ¿no? De tantas experiencias que se acumulan cada día y de una agenda realmente pues tan potente, ¿no? Cada 24 horas. Pero hace 7 años, cuando nosotros iniciamos, ¿no?, esta andadura con la compañía, creamos una
área y una dirección que era la dirección de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, ¿no? Y un poco no la pregunta ni la comidilla, ¿no? Pero sí chocaba un tanto que un área de nuevas tecnologías e inteligencia artificial tuviese tanto peso como para tener una entidad propia. Bueno, la inteligencia artificial parece que podía ser, no digo una moda, pero una tendencia, era algo muy embrionario, estaba en pañales. Bueno, ahora es muy raro ver el organigrama de una compañía en la que no aparezca precisamente la inteligencia artificial como una fuerza, como un motor. Inteligencia artificial, gestión de Big Data, insisto, para ayudar a movilizar mejor los recursos, para cerrar más operaciones y, en definitiva, para incrementar la facturación y el EBITDA de la compañía. Por lo tanto, ¿qué es lo que llevamos buscando con especial intensidad en los últimos años? También en ese área, en el área de la inteligencia artificial, los mejores especialistas. Y en este caso, los mejores ingenieros. Totalmente, totalmente. Pues yo quería ir ahora un poco más a que expliques la actividad principal de tu compañía ahora mismo, Dexter, la compañía de la que eres vicepresidente. ¿Quiénes son vuestro tipo de clientes? ¿Cómo operáis en el mercado? ¿Y en qué os diferenciáis? ¿En qué se diferencia Dexter de toda su competencia? Vamos a intentar resumirlo. No hay dos clientes iguales, no hay dos operaciones iguales, no hay dos proyectos iguales. ¿Qué es lo que hacemos en definitiva? De una manera muy sintética, aportamos capital para el desarrollo de todo tipo de proyectos. En más del 80-85% de los casos son proyectos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque siempre hay una garantía hipotecaria que a nosotros nos da confort. Empezamos a hacer operaciones a partir de 1 millón de euros, con un techo en la parte superior de 150 millones de euros por operación, con la particularidad de que siempre vamos con más velocidad, más ágiles, más eficaces, si hay una garantía hipotecaria. Un bien raíz que a mí me ayude a soportar, en el caso de que pudiese darse una operación fallida, el dinero que yo he aportado, lógicamente, al cliente. Entramos también en préstamos con garantía corporativa, no es la especialidad de nuestra compañía, pero también los hacemos. Operamos en toda España y al hablar de ámbito inmobiliario, estamos hablando de que hacemos préstamos para comprar suelo, para comprar todo tipo de activos, todo tipo es todo tipo. Activos residenciales, industriales, logísticos, hoteleros, Ahora todo lo que es el área que se engloba bajo la marca, digamos, o la etiqueta de Flex Living, donde pueden entrar desde el Senior Living hasta la residencia de estudiantes, hasta el coworking, etcétera, etcétera. Es decir, en todos los sectores del espectro inmobiliario, no solo en el residencial. Aportamos dinero para que se compren activos. Aportamos capital para que se reformen activos, para que se haga CAPEX sobre activos. Ahora están, y como es lógico, pues son operaciones extremadamente rentables, estamos muy encima de todas las operaciones de flipping house o de fix and flip, en definitiva, sobre activos. Y el clásico préstamo promotor, que durante tantos años era uno de los productos favoritos de la banca tradicional y que prácticamente ha sido desterrado, es hoy uno de nuestros puntos y de nuestros focos de actuación. Clientes. Podríamos hablar, pues no lo sé, de cuántas nacionalidades podemos tener clientes, de cuántos países en nuestra compañía ahora mismo en posiciones abiertas, no lo sé, 40, 45, 50, mucho cliente europeo, mucho cliente de Norteamérica, mucho cliente de la Europa del Este, ucranianos, rusos, polacos, centroeuropeos, por supuesto, belgas, holandeses, y hablamos siempre de clientes que tienden a ser empresarios. Las operaciones, los préstamos son para empresas, a ser posible, en línea de crecimiento. A veces prestamos dinero para que se reestructuren empresas, ¿Y para aportar liquidez. ¿Abunda el cliente español dentro de esos clientes o veis un tipo de cliente que abunda más que, por ejemplo, el español? Está al alza. El cliente español está al alza, ¿no? En función de en qué posición geográfica nos ubiquemos. Por ejemplo, en términos generales, todavía en el peso, en nuestra estadística, y en el bagaje que llevamos en estos 7 años, el cliente español todavía es mayoritario. Si nos detenemos en la Costa del Sol, tenemos muchos más clientes, digo, por encima del 50%, extranjeros que españoles. Englobando también dentro de los extranjeros a los que son comunitarios, son clientes europeos, que como decía pueden ser belgas, holandeses, franceses, alemanes, etc. Si nos vamos a otra posición nuestra bastante fuerte, a Mallorca, a Ibiza, de nuevo volvemos a encontrar mucho cliente extranjero, ahí de manera casi total. Mucho inglés, mucho alemán y mucho sueco. O sea,
digamos, una de las bazas nuestras relevantes, importantes, es dentro del mercado inmobiliario en general y del mercado financiero en general, a nivel global, dominar cada nicho, dominar cada mercado, dominar cada espacio y contar con buenos aliados locales en cada zona. Si operamos en Canarias, entendemos que estamos con los mejores aliados locales en la Costa del Sol, en nuestro territorio natural, pero también en Madrid, pero también en la Costa Brava. Por lo tanto, es muy difícil, digamos, sacar un retrato robot. El español, en relación a la pregunta que planteabas, que es un cliente que especialmente en inmobiliario siempre ha estado más habituado a trabajar con banca tradicional y con las ya prácticamente extintas cajas de ahorros, está entendiendo el capital privado, está apostando por el capital privado y está sabiendo entender lo que significa el coste de oportunidad. En muchos casos, nuestra gran ventaja respecto a los métodos tradicionales de financiación es la velocidad. Y para un empresario cada día cuenta. Un empresario, si tiene el dinero parado, está perdiendo oportunidades, está perdiendo lo que es, digamos, su propio ADN, ¿no? Que es el de moverte, encontrar negocio y generar un margen de beneficio. Por ahí quería ir, Alfonso. Cuéntanos un poco cómo ha cambiado, ¿no?, el sistema, en el sentido de que, oye, antes estos empresarios acudían a la banca privada, la banca de toda la vida, pero sin embargo ahora están acudiendo al capital privado porque, bueno, hubo ahí un cambio, ¿no?, en el sector. Cuéntanos un poco. Sin duda. Lo que sí, sucedió. Ciertamente es un cambio. En términos históricos muy fuerte. Pero año tras año, ejercicio tras ejercicio, tú ves que es un cambio pausado. ¿En qué sentido? Primero, pues, en fin, como todo el mundo sabe, después de las crisis ambas, la inmobiliaria y la financiera de los años 2008, 2009, la banca tradicional no tiene otro remedio que retirarse de la concesión de crédito. No solamente eso, sino que tiene que soportar una cantidad impresionante en sus balances de producto tóxico, de producto totalmente devaluado, de producto que ha perdido la propia esencia, ¿no?, de contribuir a que la economía funcione, a que esos pisos, esas casas, esos activos se vendan, y por lo tanto la banca tiene que retirarse. Es un momento en el que no solamente la banca se retira, hay mucho producto en el mercado y a ningún promotor, que muchos de ellos habían arruinado, se le ocurría reiniciar su actividad promotora. Oiga, pues si realmente el mercado está bajo mínimos. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos 8 o 10 años? Ese promotor ha visto que a ese producto antiguo, desfasado, deteriorado, en muchos casos eran obras paradas, se le ha ido dando salida, que hay una necesidad que se ha ido generando progresivamente de demanda, de que haya vivienda nueva, o vivienda en todo caso que pueda ser reformada y vendida. Y el gran problema con el que se ha encontrado el promotor es, bueno, ahora sí llega mi momento, ahora ya me recupero, pero necesito capital. Y esencialmente el banco ha mantenido el grifo bastante cerrado. ¿Qué es lo que ha ocurrido con ese cliente? Que no es que no haya tenido otro remedio, sino que ha visto una oportunidad en la financiación alternativa. A mí siempre me gusta hablar no de financiación alternativa a la banca, sino de financiación complementaria a la banca tradicional. Ha visto un hueco, ha visto que había recursos, ha visto que tenía profesionales que le entendían. Y por lo tanto, nosotros hemos apostado por ese promotor y ese promotor por nosotros. En el caso de España, la financiación alternativa, que ha crecido mucho en los últimos años, aún no acapara, todavía no acaparamos ni siquiera el 20% del mercado. El crecimiento ha sido muy grande en los últimos años. Claro, tú te vas a países como Francia, Alemania, y el nicho de mercado que tiene la financiación alternativa está en el 30 al 35%. Tú te vas a Reino Unido, está en el 40, 45, 50%. Tú te vas a Estados Unidos y está en el 50, 60 o más por ciento. Por lo tanto, de alguna manera, España, los promotores, los constructores, el empresario en general, lo que está es, digamos, integrándose y alineándose con lo que es una corriente internacional absolutamente establecida. Claro, ¿no? Por poner un poco en contexto a la gente, previo a la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos, el grifo del crédito estaba totalmente abierto, el banco concedía hipotecas a diestro y siniestro, financiaba todo tipo de proyectos, no solo inmobiliarios, sino de otro tipo de ámbitos, y más tarde, después de la crisis, se da cuenta de que no hay más crédito para nadie, de repente ya no se ofrece financiación, se quedan con los activos tóxicos que tú comentabas, que son edificios a medio construir porque las promotoras quiebran, porque no hay comprador para todo ese producto. Entonces, vosotros venís a solucionar ese problema de que el banco ha seguido manteniendo el grifo del crédito cerrado y el promotor ya tiene ganas de volver al mercado, sin embargo, no tiene quien le preste el dinero. Sin duda. Ese es el contexto, ese es el marco, y ya no tantos, ya es un porcentaje muy pequeño de WIPs, ¿no?, de obra parada, los que quedan repartidos en distintos puntos de la geografía española, pero todavía nosotros estamos financiando ese tipo de obra parada. Obra parada que llega un promotor y después de haber negociado durante muchos años o después de haber buscado si había compradores en una zona en la que ahora sí falta vivienda, pero hace
15 años no faltaba vivienda, ahora sí falta vivienda, ese promotor nos llama, oiga, he negociado ya no con un banco, porque normalmente se han derivado esos productos o a servicers o se han derivado a fondos tenedores de activos. El promotor negocia para comprar ese activo. Nosotros podemos financiar en torno al 50% del precio de adquisición de ese activo, de los pocos que quedan en toda la geografía española de obra parada, y financiamos la totalidad de la obra. Si usted necesita 3 millones para terminar un conjunto de 15 apartamentos, los financiamos, los ponemos íntegramente. Si usted necesita 10 millones para terminar un edificio de 50 apartamentos, ponemos íntegramente. Pero, a diferencia de esa etapa pretérita, donde casi no había que poner capital propio, donde casi la financiación era en todos los tramos al 100%, ahora tiene que haber un equity y unos recursos propios por parte del empresario. Es más, una de las causas fundamentales de denegación de operaciones, cuando llega un empresario con un proyecto incluso que puede parecer, o que lo es, de hecho, comercialmente atractivo, es, oiga, ¿dónde está el equity o recursos propios que se aportan? Y si es escaso, no hablemos si es nulo, pero y si es escaso, esa operación tiene que ser denegada. El mercado, en términos de riesgos, está absolutamente controlado, muy perimetrado. A veces la sensación esa probablemente popular, ¿no? Y que parte del desconocimiento que hay de que los fondos de inversión entran o entramos a operaciones con mucho riesgo, os aseguro que no tiene nada que ver con la realidad. Entiendo, Alfonso, que ese es uno de los motivos por los que estamos en ese 20 y pico, no como Estados Unidos, Francia o Reino Unido. Totalmente. Que en Estados Unidos hablabas de incluso 50, 60, sin 70. Duda, sin duda. ¿Crees que tenemos potencial o sobre todo viabilidad de llegar a esas cifras? Sí, porque además se dan los ingredientes de cara a los próximos ejercicios, que se han dado los ingredientes también en los últimos años, ¿no? Coinciden con los ingredientes precedentes, por así decirlo. Uno, mayor confianza del propio empresario que accede a capital privado, que accede a financiación alternativa. Eso es esencial. Hemos sido un operador que ha crecido mucho en el mercado, no digamos por demérito de la competencia, que sería la banca tradicional, sino porque los clientes realmente nos han ido colocando en nuestro sitio, ¿no? Que es un sitio cada vez más alto. Eso primero. Pero segundo, también tenemos que tener en cuenta que la propia banca tradicional, España tiene 2 bancos, por no decir 3 o 4, que están entre los más grandes de Europa, y particularmente 2, son de 2 entidades financieras, sin dar nombres, más importantes a nivel mundial, incluso. Y a esos bancos les ha ido tan bien en los últimos años, les va ahora tan bien, y se presume que le vaya tan bien en los próximos años, que no tienen necesidad de volver al crédito inmobiliario. Es decir, a ese banco, ¿qué es lo que le interesa? A esa entidad le interesa hacer una hipoteca a un comprador de una vivienda y tener a ese comprador y a esa familia como cliente durante 15 años, 20, 30 o 40 años. ¿Le interesa facilitarle un crédito a un promotor que es el que va a construir esas viviendas, esos chalés adosados o X? Y que es un crédito promotor, evidentemente, a 2-3 años. El tiempo de construir, terminar, comercializar, vender y devolver. Pues evidentemente no. Y por lo tanto, como a la banca tradicional le va tan bien, no hay ninguna razón para pensar que van a querer volver a ese modelo ya obsoleto en ese sentido, de acuerdo con las propias políticas de esas compañías, ¿no? Claro, pues vamos ahora quizás un poco más a la parte de que, aparte de que financiáis estos megaproyectos, después estáis intentando también ahora comercializarlos con la nueva fundación de la empresa Trivax, donde activos de gran valor, como pueden ser mansiones incluso en la Zagaleta, incluso proyectos en Islas Baleares, en Canarias, vosotros también ayudáis a comercializarlos. Estamos intentando comercializar, y de hecho comercializando ya, ¿no? Pero es una broma. Sí, ciertamente era una consecuencia natural. Realmente lo hemos hablado a nivel interno dentro de la compañía, y particularmente mi presidenta, JD Ramírez, conmigo mismo. Al final, cuando tú estás operando en un mercado financiero en el que tiene un peso tan significativo siempre la garantía hipotecaria, y tienes que tener un dominio tan grande del real estate, lo quieras o no, aunque tú estés aportando capital, pero tú eres testigo y haces el seguimiento y has de tener el control de todas las partes de ese proceso, de toda la parte de arquitectura, de toda la parte de construcción, de toda la parte de interiorismo, de toda la parte de ventas, que es esencial, que evidentemente
Toda la estrategia de ventas comienza antes de que se inicie la construcción y, por lo tanto, había un momento en el que, en fin, los propios clientes, los propios operadores del sector, los propios proveedores, pues ciertamente lo demandaban, ¿no? O insinuaban o lo decían abiertamente. Oiga, es que, joder, con el conocimiento tan grande del mercado que tenéis, además en todas las zonas prime, ¿no? Principalmente todo el corredor mediterráneo, archipiélagos, por supuesto, Madrid, otras grandes ciudades. Luego hablaremos posiblemente si queréis, pero con todo ese conocimiento, ¿por qué no crear una estructura, una división con profesionales altamente cualificados de nuevo, bajo el gran paraguas de Dexter, pero con su autonomía, que es Trivax Real Estate? Y con activos, siguiendo en este caso la política de Dexter, siempre a partir de 1 millón de euros, pero también, de nuevo, siempre operando en todas las áreas. No hablamos de pisos y casas, hablamos de hoteles, hablamos de terciario en general, hablamos de cualquier tipo de producto o de activo que sea susceptible de ser transaccionado. ¿Cómo se venden productos de un precio tan grande? Hablamos de 10, 20, 30, incluso muchos más millones. ¿Cómo se vende un producto de ultralujo? Eso daría casi para un máster, ¿no? No para una masterclass, daría incluso para un máster. Es extremadamente importante conocer muy bien al comprador y conocer muy bien al propietario, ¿no? Y, bueno, claro, ¿no? Eso parece lógico, ¿no? Bueno, sí, desde luego es lógico. Tú tienes que entender, sobre todo desde el punto de vista psicológico, qué es lo que está buscando alguien, un empresario, una familia que quiere adquirir, pues, da igual, una de las propiedades que tenemos en venta, de lujo, de ultralujo, sea de 8 millones o sea de 28 millones. Hay que pensar muchas cosas. Hay que pensar que es una persona, por ejemplo, que posiblemente no tiene solamente esa casa o va a tener la que quiere comprarse en Marbella o en Benavís, en Zagaleta, sino que puede tener un piso en Mónaco, puede tener una casa en Londres, puede tener una casa en Berlín, puede tener propiedades repartidas por todo el mundo. Segundo, hay que tener en cuenta, oiga, pues este señor que puede comprar en cualquier sitio o que de hecho ya ha comprado en sitios muy importantes y tiene un patrimonio tan grande, ¿por qué quiere venir aquí, por ejemplo, a Marbella? ¿Qué le ofrece Marbella? Tú eso tienes que entenderlo. Pero lo tiene que entender el propio arquitecto. Oiga, ¿por qué un señor que podría comprarse un ático fabuloso en Nueva York, valorado en 25 millones, ¿por qué quiere comprarse una casa de estilo mediterráneo en Marbella? ¿Qué quiere hacer con su familia? ¿Cuánto tiempo va a venir? ¿Va a traerse aquí a sus socios? ¿Desde dónde va a trabajar esta persona? Etcétera. Entonces, yo os digo, por resumir, ¿no? Sin ánimo de alargarme, que para llevar a cabo ese tipo de transacciones es extraordinariamente relevante entender la psicología de cada persona. Y lo más, yo diría lo decisivo, ¿no? Lo decisivo, saber escucharle y saber entenderlo. Oiga, me parece muy bien, las maderas que puede tener la casa son increíbles, los cristales de la misma manera, las piscinas infinitas exactamente igual. Y luego tú tienes que entender también, eso para nosotros pues es muy habitual porque es nuestro día a día, ¿no? ¿Por qué hay tanta demanda de ese lujo o de ultralujo en determinados sitios y en otros no? ¿Por qué, por ejemplo, por dar una pincelada más, en Madrid es muy difícil encontrar una casa de más de 15 millones de euros? ¿Y por qué en cualquier urbanización de la Costa del Sol, digo en cualquier urbanización porque podría citar 8 o 10 tranquilamente, pues levantas una piedra o te sitúas en una calle y hay ya un grupo grande de casas que valen más de 15 millones de euros? Eso también claro. Hay que entender. Ahora yo quería ir un poco al punto de los compradores, que ya lo hemos tocado, y ya me imagino un poco la respuesta. ¿Cuál es el target tipo de comprador que adquiere viviendas de 10, 20, como decíamos antes, bastantes millones de euros? Imagino que no español. Sí, pues sí. No, sí, no, si es que si os vale una expresión coloquial, es un comprador invisible en el sentido de que es el comprador que nadie conoce. Claro. En fin, ahora mismo y estamos en una plataforma y en una red social, pues es muy habitual ver cómo se enseña esta casa, cómo se enseña la otra, cómo se dice que ahí ha comprado una casa un futbolista, que en el otro sitio tiene una gran villa un actor, etcétera. Yo os puedo asegurar, y nosotros tenemos, no solamente tenemos un principio básico de confidencialidad en el trato con los clientes, ¿no? Sino que desde el punto de vista de la protección de datos personales tenemos un delegado acreditado, certificado en protección de datos personales. Por lo tanto, la privacidad es una regla de oro. O sea, es las tablas de Moisés, pues ahí están uno de los mandamientos y es gente que no se conoce. Yo os podría decir ahora mismo en
en 2, 3 urbanizaciones especialmente significativas de la Costa del Sol el nombre de 12, 14, 16 grandes directivos norteamericanos que tienen mansiones y probablemente pues tendrías que entrar en Google o tendrías que averiguar. No es conocido, no es conocida su empresa. Es una gran compañía tecnológica, es una gran compañía industrial. Luego tú estás viendo que esa compañía pues, puede estar facturando anualmente 350, 400 millones. Son compradores pero en su inmensa mayoría, estoy hablando de más del 90%, absolutamente desconocidos. Prácticamente nadie que tiene una vivienda de estas características, vivienda por llamarle de alguna manera, una villa espectacular de estas características, nadie quiere enseñarla. Y estoy seguro de que en vuestro caso, pues si tuvieseis una de ellas, pues claro, sería totalmente igual. Aplicaríais exactamente el mismo criterio. Estoy acordando de Darío López, que él vende yates de ultralujo, estuvo aquí hace unos días y nos decía exactamente lo mismo, que los compradores de estos megayates, pues oye, quieren estar tranquilos con su familia, que nadie sepa lo que tienen y lo que no, y precisamente que también buscan pues esa tranquilidad y estar, pues oye, a los... Así es. Y en muchos casos sí que ahí podríamos distinguir dos perfiles claramente establecidos. En muchos casos son personas que viven por el mundo y ocupan durante muy pocos días o semanas al año estas grandes villas. Punto 1. Y punto 2, en otros casos sí que son personas que apuestan por razones X en que su familia se asiente en España y, por lo tanto, quieren vivir aquí y viven la práctica totalidad del año a todos los efectos, ¿no? A mí me resultó muy curioso lo que hablábamos el otro día de la diferencia cultural que tenemos nosotros con respecto pues, a un saudí, por ejemplo, ¿no? Que ellos, quizá un español, decías, un español rico jamás compraría una villa de 30, 40 millones, pero sin embargo un saudí sí, por su cultura y por el querer enseñar. Cuéntanos un poco esta diferencia y el tipo de clientes tan diferentes que tenéis. Mira, de lo más, y yo creo que de las cosas que más nos sentimos orgullosos nosotros, y bueno, un pequeño mérito tendrá que haber seguramente, es cómo conseguimos reclutar a profesionales de primer nivel, profesionales muy de nicho, cada uno en su campo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que el comprador nórdico, escandinavo, un sueco, un noruego, un finlandés, un danés, tiene unas preferencias totalmente distintas a las que puede tener un belga o un holandés, que pueden ser más similares. Un alemán está buscando algo distinto a lo que busca un inglés. Un norteamericano, Estados Unidos, o un canadiense, sabemos perfectamente cuál es el nicho, la zona en la que está buscando, las comodidades que quiere, si prefiere un adosado de superlujo, si prefiere un ático como los que puede haber 5 o 10 en España, compradores súper exclusivos, o por el contrario, prefiere la privacidad de una gran mansión o de una gran finca. ¿A qué os voy con la captación de profesionales? Os voy a que, primero, nosotros podemos tener tanto en Dexter como en Tribas, no lo sé, en total personas hablando 15 idiomas, 17, 18 idiomas. Eso es esencial. Eso está en todo el mundo. Absolutamente. ¿Para qué es esencial? Dices, bueno, es que sí, con hablar inglés es suficiente. No sé si es suficiente. Claro. En algunos casos sí y en otros no. Al final, cuando tú llevas a cabo una transacción de estas características y de esta magnitud, lo más importante es que el cliente confíe en ti. Que confíe en ti, sea para comprar una propiedad o sea para solicitarte capital. Claro. Evidentemente, hay empresarios millonarios, multimillonarios, que son clientes nuestros, y que, como es natural, saben cuánto tienen que tirar de su propio capital y cuándo y por qué necesitan endeudarse. Eso es exactamente así. Y transmitir confianza es esencial. Por lo tanto, primero, conocer desde el punto de vista del propio idioma cómo se puede sentir más confortable ese cliente. Primero. Y segundo, no solamente es algo que tiene que ver con el idioma, ¿no? Oye, que está muy bien que un español pues, pueda hablar de repente sueco. Pero si tú tienes un agente súper cualificado sueco, me remito a los hechos, va a ser siempre mejor. Si tú tienes un gran colaborador, pero no un colaborador en el sentido que puede ocupar una posición periférica en la compañía, un colaborador pero con una posición central en la compañía, alemán, con un gran conocimiento del real estate y de la propia cultura y de lo que se demanda, vas a acertar. En el caso de un canadiense, un norteamericano de Estados Unidos no es un canadiense. Estamos hablando a efectos de estas preferencias. Y por lo tanto, eso lo enlazo con el, con el tramo inicial de la conversación. El Big Data, a nosotros eso nos sirve muchísimo.
porque al final te da un perfilado absolutamente claro de qué es lo que se está buscando, cuándo, cómo, por qué. Hay personas que están en una, por citar un ejemplo, ¿no?, muy visual, que están en una época ya, bueno, de retirada o casi de retirada, que pueden estar en los, no sé, los 65 años, etcétera. Y tú sabes cuándo quieren una casa de ultralujo, pero, en fin, muy pequeña, entendiendo por pequeña 300 o 400 metros, y cuándo esa misma pareja que están de retirada y que ya no necesitan más porque van a vivir 2 o 3 en una casa, les da igual cuando quieren una casa de 15 habitaciones y una mansión de 1.200 metros construidos. Bueno, pues aparentemente es el mismo perfil de familia. Se trata de que tú averigües por qué no y cuáles son verdaderamente sus necesidades y por qué buscan esa forma de vida. Claro, porque de cara a la venta, vosotros lo que buscáis, ahora que mencionabas el Big Data, es afinar al máximo el perfil del cliente, tener a la persona correcta para conectar con ese cliente y asegurar casi al 100% el éxito de la operación. Absolutamente. Y ahí, mira, es verdad que al final, cuando uno, en fin, y vosotros, que evidentemente habéis estudiado toda la rama de empresariales, financieras, etcétera, etcétera, el marketing, las ventas, el comercial siempre tiene que tener una parte de persuasión, de seducción, Totalmente. una parte proactiva, pero hay determinados segmentos en los que eso no funciona del todo así. En los que tú puedes insistir, puedes persistir, puedes intentar convencer. Es mejor que le entiendas, ¿no? Ese cliente va a tener sus tiempos, va a tener sus ritmos. Lo normal es que el concepto de amistad es muy amplio, pero que incluso ese cliente termine teniendo una relación de amistad contigo, ¿no? Termine siendo amigo tuyo, ¿no? Y eso hay que saber manejarlo. Y no yo, en mi caso personal, sino nosotros como política de empresa siempre somos muy partidarios de que el empresario marque sus propios tiempos, que él mejor que nadie sabrá cuáles son sus razones. Si quiere ir más rápido, si quiere ir más despacio, si quiere darse una pausa. Al final son inversiones siempre muy relevantes, en dinero, en capital, y por lo tanto nadie mejor que el que las va a llevar a cabo sabe estudiarlas, analizarlas, etcétera. Y esas operaciones, además, en contra de lo que a veces se piensa, se negocian mucho, se pelean mucho. No llega el gran comprador y pone el dinero sobre la mesa. Que es lo que la gente Hay muchos mitos que derribar en ese sentido, claro. os lo aseguro. Total. ¿Qué tipo de empresa suele tener vuestro comprador? Es decir, entiendo que son mega empresarios que ya tienen holdings y que, bueno, que están prácticamente en todas las líneas, ¿no?, de negocio que puede haber, pero ¿qué tipo de sectores, sobre todo, suelen tener estos empresarios? ¿Sector tecnológico? Bueno, yo os diría que sobre todo ahí tendríamos que distinguir dos campos, ¿no? Hablo tanto de quienes son clientes de Dexter, clientes en la financiera, como de los clientes de Trivas, de la compañía de real estate. Uno de ellos, claramente, es un empresario inmobiliario. Promotor, constructor, constructor, promotor, pero es alguien que ¿a qué se dedica? A comprar activos, entendiendo ya por un activo el suelo, a desarrollarlo, a edificar, a vender y a otra operación, o a simultanear esa con una segunda, con una tercera y con una cuarta. Nosotros podemos, en ese sentido, si la capacidad de una empresa promotora está en poner en una obra a 100 profesionales, en otra a 150, en otra a 400, nosotros podemos aguantar el ritmo en términos de aportación de capital sin ningún problema en ese sentido. Y por lo tanto ese es un perfil esencialmente promotor, por simplificar. Y digamos, en la otra parte puede ocupar, este perfil puede ocupar como un 60-70%. El otro 30%, ahí encontramos a grandes industriales que se dedican al sector de la energía, que se pueden dedicar al sector de la alimentación, que se pueden dedicar, no siendo industriales, pero a empresas más de tipo tecnológico. Y ellos saben también por qué tienen sus necesidades de capital muy, muy acotadas, cuándo piden el dinero y por qué. Hay una particularidad siempre en nuestros créditos, y es que, y en general en capital privado y en operaciones de deuda con garantía hipotecaria, son operaciones que las llevamos como máximo a 3 años. Entonces, el señor que tiene una gran compañía energética, una gran compañía en el mundo de la alimentación, una gran compañía logística y de transporte, si a ti te está pidiendo 5 millones, 8, 15 para abrir una nueva línea de expansión en su compañía, para crear una nueva unidad de negocio, para de repente, oye, puede haber un pico bajo de liquidez para reponer dinero en caja, él sabe por qué te pide el dinero, durante cuánto tiempo lo necesita y que la garantía que va a poner nunca la va a perder.
nunca la va a perder, porque, como es natural, siempre la garantía hipotecaria va a pesar más que el dinero que nosotros le aportemos a ese empresario. Por tanto, yo distinguiría esos dos grandes bloques, simplificando, pero el inmobiliario y luego el de grandes operadores industriales. Vale, yendo ahora por otro tercio, Alfonso, entrando más en tu parte personal, ya que hemos tratado todo el espectro de la parte profesional, me gustaría saber, bueno, creo que tú ahora rondas en torno a los 70.000 seguidores en redes sociales. ¿Cuán importante es para ti la marca personal de cara a traer negocio? Pues ciertamente es muy importante. Es muy importante. Yo os diría, pues no lo sé, poder estar en 70.000, si lo habéis visto, en 70.000 seguidores en Instagram, en el LinkedIn, que es un seguimiento más cualitativo, no tantos. La antigua Twitter o X es una red que ya pues, se ha convertido en otra cosa, ¿no? Esencialmente para llevar pues, determinadas polémicas o determinados comentarios políticos o determinadas trifulcas. En fin, esto ya no tiene poco que ver realmente con el negocio, a grandes rasgos, ¿no? Sí. Pero las redes sociales, no hablo solo las de la compañía, tú me estás preguntando por las redes personales. A nivel personal, son una fuente de originación de operaciones. Sin ninguna duda. Pero que os quiero decir, son una fuente de originación de operaciones en el día a día. Tampoco es ninguna sorpresa. Quizá en una parte sí, ¿no? En el inmobiliario no es ninguna sorpresa, porque yo recibo a diario, y no solamente en LinkedIn, que es una red más profesional, sino en Instagram, una cantidad de, o bien de peticiones, o bien de propuestas continuas. Peticiones, personas profesionales que posiblemente pues, no me conocen personalmente, saben a lo que me dedico y conocen nuestras compañías, vienen con un mandato de compra y están buscando producto. Con un cliente que viene de su mano. O al contrario, profesionales que en un momento determinado tienen mandatos de venta y lo que me están pidiendo es si tengo inversores, si tengo compradores que entrarían en esa operación. Esto en las transacciones inmobiliarias no es que sea muy habitual, es todos los días. Es un goteo constante. Claro. En la parte inmobiliaria. Y probablemente el cambio, y eso quizás sí es algo más sorprendente, yo os puedo decir la evolución en estos 6 últimos años, es que eso también está ocurriendo en el mundo financiero. Es que, claro, cuando alguien necesita llevar a cabo una operación de deuda, pues bueno, pues hay muchos medios, ¿no? Pues de repente tú puedes entrar, ves la página web de la compañía, llamas directamente a oficina o hablas con un comercial o preguntas si yo estoy en ese momento en Marbella o estoy en Madrid o estoy en otra parte del mundo. Pero cada vez es más frecuente que haya esa interacción directa a través de las redes sociales. Por eso a mí, en ocasiones, y cada uno tiene sus objetivos, evidentemente, con el uso y manejo de las redes sociales, pero cuando alguien me dice, bueno, pues la verdad es que últimamente estás poniendo más publicidad, que se nota que es publicidad de Dexter, claro, o en este caso de Tribas, digo, pues realmente si se nota vamos bien, porque el objetivo justamente es, cada uno tendrá los suyos, hay gente que tiene por objetivo entretener o que tiene X, ¿no? No voy a entrar ni a salir en esa parte, pero marca personal, en el caso nuestro particular y mío, por el que me has preguntado, es sinónimo de generación de operaciones, que unas serán denegadas y otras, por supuesto, llegan a su fin, se financian, se firman, se transaccionan y todo el mundo contento. Pues con esta frase nos queda. O sea, en lo que es la atracción de vuestra cartera de clientes, ¿qué supone más o menos las redes sociales? Si podemos poner del 1 al 100, las redes sociales más o menos, ¿en qué rama estaría? Bueno, estaría en una rama relativamente baja, pero te voy a decir por qué. Estaría en una rama relativamente baja, pero porque las otras fuentes de generación nuestras, de clientes, son fortísimas. Es decir, nosotros tenemos una red de colaboradores, insisto, de primer nivel, de primera categoría, especialistas cada uno en su área, que nos están introduciendo constantemente operaciones. No sabría deciros el número exacto ahora mismo. Podemos tener en toda España 330, 340, 350. ¿Quiénes son esos colaboradores? Hay gestores de patrimonio, hay asesores financieros, hay agentes de la propiedad inmobiliaria, hay despachos de arquitectura, en ocasiones son profesionales, digamos, autónomos o freelance, en otras ocasiones son despachos corporativos. Yo he tenido y tengo relación con despachos de abogados, con grandes despachos de abogados, firmas nacionales e internacionales, desde hace 15 años. He dirigido la comunicación, sigo dirigiendo proyectos en ese ámbito. Los despachos de abogados son una fuente formidable para nosotros de generación de operaciones. Entonces, ¿cuánto pueden pesar las redes sociales? ¿Qué te podría decir? El 10, el 15, puede parecer poco, pero
Os aseguro que no lo es. No es por que la si tú- debilidad de esa parte, sino por la fuerza de la otra. Absolutamente. Y luego también os digo otra cosa, ¿no? Sin duda, como os comentaba, pues no lo sé, podemos tener 6, 7, 8 personas profesionales trabajando todo el área de posicionamiento, toda la parte de SEO y SEM, toda la parte digital. Pero hay que trabajar las ventas y el marketing offline. Cada uno sabe en su negocio cómo. Lo que yo sí sé porque lo tenemos testado, evidentemente, en cada uno de nuestros leads hay una métrica y hay un CRM y evidentemente tú sabes de dónde ha venido David, de dónde ha venido Ricardo, de dónde ha venido Pepito y Juanito. Y el que ha venido porque ha visto una valla publicitaria de la compañía en el centro comercial X o en la orilla de la autovía, pues tú lo tienes anotado. Os sorprenderíais de cómo funciona la publicidad offline en ese sentido. Es decir, los métodos más... Bueno, tampoco son arcaicos, pero una valla publicitaria convencional, no, Sigue funcionando. Una valla digital, no. Si las vemos es porque funcionan. Absolutamente. Las empresas no son tontas. Y además, en ese sentido, nosotros, entiendo que como todo empresario, ¿no? Pero, y como cualquier directivo, tremendamente pragmáticos. Lo que no funciona va fuera. Y lo que funciona, evidentemente, se potencia y se retroalimenta. Eso es la clave de todo. Pues vamos ahora entonces, vamos a seguir por tu parte personal. ¿Quién es Alfonso Merlos a día de hoy en su parte personal? O sea, a nivel familiar, a nivel valores. Cuéntanos un poco acerca de eso. Pues fíjate, yo, una persona en esencia, me considero que está tremendamente volcado en el trabajo. Siempre ha sido así. No he entendido la vida de otra manera. ¿Por qué? Porque no lo sé si he tenido la dicha o la suerte de que me apasiona lo que hago. Como decía, a veces decía el presidente del Real Madrid, bueno, pues yo que los sábados y los domingos también trabajo. Y bueno, yo sé que en agosto la gente se va de vacaciones, pero yo también trabajo. Bueno, pues yo también. Quiero decir, puedo estar de vacaciones, puedo estar con mi mujer, puedo estar de viaje, da igual que sea un viaje de trabajo. O da igual que sea un viaje puramente de ocio, que estés en Europa o que estés en alguna isla o que estés en Estados Unidos, pero yo siempre he tendido a compatibilizar y creo que ese equilibrio, para mí es un equilibrio positivo, la vida familiar con la vida puramente profesional. Y dicho de otra manera, nunca he tenido esa sensación y fijaos que en fin, vosotros lo conocéis también porque venís de donde venís y estáis trabajando y seguís formándose, etcétera. El sector financiero es tremendamente, yo no diría que estresante, pero es tremendamente adictivo, es de una intensidad extraordinaria. No hay 2 días iguales, no hay 2 días iguales. Bueno, puedo tener 2 días iguales en el sentido de que puedo trabajar 12 o 14 o 16 horas, ¿no? Si no te gusta eso es un problema. Realmente es un problema grande, ¿no? Y es un problema porque tú al final puedes interiorizar ese estrés y estar también, en fin, en auxilio o mirando a válvulas de escape o a intentar desconectar o a intentar unas vacaciones o a intentar un puente o a intentar una escapada. Y yo nunca he tenido esa sensación, pero no lo he tenido ahora que estoy en el mundo financiero, pero cuando estando en el mundo periodístico estaba más activamente presentando programas de radio, presentando programas de televisión con unos horarios tremendos, ¿no? Pues tenía la misma sensación. Entonces, pues no lo sé si será genética, será ADN, pero siempre he tenido ese mix y ese equilibrio, ¿no? Personal y profesional. Pues pienso que muy controlado, ¿no? Dentro de la intensidad con la que vivo el día a día. Hablábamos el otro día de, siendo joven, fijar una meta, fijar un horizonte, ir ahí a muerte. Háblanos un poco de esa mentalidad que tienes, Alfonso, y de cómo a día de hoy, con menos de 50 años, estás en forma, tienes una buena imagen, tienes un negocio exitoso. Háblanos un poco de esa mentalidad que te ha llevado aquí. Yo creo que ¿dónde pueden estar las claves? Tendría que ponerme a pensar, ¿no? Pero yo pienso que como casi en todo, ¿no? La educación es importante, la familia es importante, el entorno en el que creces es muy importante. Tú ya vas tomando tu autonomía y vas tomando tus decisiones, pues no lo sé, cuando tienes 14 años, 15, 16, etcétera. Yo en ese sentido, pues ciertamente he sido siempre he sido precoz, es decir, yo, como luego se puso de moda la expresión, me independicé hace 30 años, cuando tenía 17 años, y nunca volví a la casa de mis padres, ¿no? Pues tú ya inicias los estudios, en mi caso en la Universidad Complutense, de Ciencias de la Información de Periodismo, luego haces una serie de máster, luego te doctoras, luego das clases en la universidad, estás en radio, en televisión, en prensa. ¿Cuál puede ser la clave? La familia, desde luego, el entorno.
yo creo que quien te acompaña, ¿no? Y, en fin, quien tiene una pareja, quien más tiempo pasa contigo, creo que es al final un instrumento, un apoyo, una palanca, una herramienta fundamental en tu vida, para orientarte, para empujarte. No creo que esté descubriendo nada, pero tampoco hay mucha gente que vaya solo por la vida, ¿no? Haciendo las cosas, ¿no? Está arropado por su familia. Y luego yo creo que lo que es determinante también es que qué profesionales te vas encontrando tú en cada sitio, ¿no? En mi caso, en el mundo de la televisión, en el mundo de la radio, en el mundo de la prensa, como digo, pero luego cuando me he dedicado más al negocio inmobiliario, estar con los mejores y que los mejores hayan estado contigo, pero en el negocio financiero es igual, es decir, yo pues no lo sé, si la fundadora y presidenta de Dexter no fuese JD Ramírez, pues a lo mejor podría haber caído en algún momento en esa compañía o no. Pero sé que el hecho de que ella sea la fundadora y la persona que es, la clase de persona que es un factor determinante, ¿no? Para mi continuidad y para lo que tú estabas diciendo, ¿no? Para, oye, que vas, ¿no? Luego yo he sido algo, en fin, descreído, supongo que cada cual tiene su historia, del tema de las un poco predisposiciones que tú tienes, de las vocaciones que tú tienes cuando eres muy joven. Yo siempre, además está publicado en algún sitio, ¿no? O sea, mi vocación no era ser periodista ni ser financiero, mi vocación era jugar en el Real Madrid, ¿no? Es decir, esa es mi realidad, ¿no? Es decir, cuando tú tienes 8 años, 10, 12, 14, y yo dejé el fútbol en el Real Murcia jugando en Liga Nacional a los 17 años, cuando precisamente vine a Madrid, pero evidentemente si me hubiese fichado el Real Madrid, hoy serías... Pues ese era mi objetivo, habría seguido por ese camino, ese era mi... Pero evidentemente pues tenía que estudiar, tenía que formarme, siempre se me han dado bien los estudios, esa es la realidad, y tú vas poco conduciendo tu vida por donde crees que te puede ir bien y por donde crees que sientes cada día esa pasión. Si es que si no sería imposible, ¿no? ¿Cómo tú te vas a levantar cada día cuando sea, a las 6 de la mañana o incluso antes? Yo no lo sé, la última vez que yo puse despertador, es que yo ni me acuerdo, ¿no? Yo no necesito despertador. Pero si tú no tienes esa motivación, ¿cómo te vas a levantar cada mañana a las 6 de la mañana? Es imposible, ¿no? Entonces yo pienso que es un conjunto de circunstancias, ¿no? No creo que sea algo sobre lo que tú puedas dar un mensaje lapidario, ¿no? La vida de cada persona es muy particular y muy única en ese sentido, ¿no? Y luego a veces la fortuna también juega. Yo también en el ámbito personal y familiar pues he tenido la suerte pues, de contar con una gran familia, de tener a una gran mujer, y creo que todo eso es sin duda el mejor respaldo, ¿no? Genial, Alfonso. Pues con este mensaje nos quedamos. Vamos a entrar ahora en una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Porque sabemos que tu tiempo es bastante limitado, entonces para ir terminando. Yo te hago una pregunta corta y tú respondes con lo primero que se te venga a la cabeza, bueno, ¿vale? A ver, entramos venga. en la parte difícil. ¿Un libro que recomendarías? Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Lo dijo ayer Fernando también. Sí. No. ¿Nos vale? No. Sí, nos vale. La mejor zona de España para invertir. Junto al Mediterráneo y en municipios que ahora estén en la segunda división. Son los que van a crecer. Genial. El futuro de España. Es una gran incertidumbre. A mi pesar, lo digo. Sí, la verdad que sí, es una incertidumbre. Ahora mismo esperemos que bien, y yo creo que hay materia prima de sobra, recursos humanos de sobra para que eso sea así y vaya bien. Estados Unidos o los países de los Emiratos en cuanto a captación de cliente. ¿Y por qué no ambos? Claro que sí. Vale, ¿vida personal o vida profesional? ¿Familiar o profesional? Pienso que el secreto y que la magia, de verdad, está en el equilibrio y en hacerlo todo con mucha pasión. Claro que sí. ¿Un hábito innegociable que tengas en tu día a día? Hay muchos. Algo de deporte, sin duda. Escribir, sin duda. Vale, genial. Música, sin duda. Genial. Pues un consejo o algo que le pudiese decir a una persona de 20 años que quiere lograrlo todo a nivel profesional, en su carrera profesional y vital en general. Nunca he sido partidario de dar consejos, porque no es fácil, ¿no? De la varita mágica, pero es un consejo muy sencillo. Identifica a los mejores y procura estar con ellos.
identifica a los mejores. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Alfonso, por tu tiempo y por tu sabiduría. Lo dejamos por aquí y ha sido un auténtico placer. Muchas Gracias a Muchísimas vosotros gracias. y el placer ha sido mío. Mucha suerte. Muchas gracias. Genial, Alfonso. Perfecto.